Radio Puerto TV presenta. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles, este programa se transmite lunes y martes al ser las 10 de la noche en las redes oficiales de Radio Puerto Televisión. De igual manera, martes 9 de la noche en el canal correspondiente de Liberty Go Next TV para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. De igual manera, en el canal regional que se transmite a nivel nacional en Next TV, también acá en Liberty. Gracias por su preferencia. Vieran que hoy tenemos un programa que se sale completamente de lo que venimos presentando cada semana. Hoy no traigo, el invitado que viene más bien no viene a hablar de su vida. No, el invitado que traigo esta semana es un compañero actor de artes escénicas, de teatro y de televisión. Sin embargo, también es historiador. Y se me ocurrió hace unos días, no, hace unas semanas realmente, invitarlo para que nos hablara de algunos apellidos de Punta Arenas, donde usted, que está viéndonos en estos momentos, tal vez no sepa de dónde provino, de dónde vienen sus miembros, sus antepasados. Así que hoy vamos a conocer un poco de la historia puntarenense, de la historia de algunos apellidos muy característicos de la zona de Punta Arenas, de esta zona, de esta lengüeta de arena. Hoy tenemos con nosotros a mi querido amigo Diego Quesada, actor de teatro y televisión, compañero en una serie de televisión muy reconocida en el país, pero que también es historiador. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche. Muchas gracias a vos, Carlos, aquí a la orden. Y vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar de Punta Arenas. Punta Arenas ha sido una sorpresa, porque Punta Arenas tuvo una evolución propia. Realmente se desarrolló un ADN propio de Punta Arenas, gracias al trabajo de migrantes de Latinoamérica, migrantes de San José, pero que crearon su propia vida aquí, haciéndose cargo de las cosas. Me dijiste en algún momento antes de iniciar el programa que los porteños, en la génesis de esta lengüeta de arena, fue muy particular, porque los porteños tuvieron que aprender a hacer las cosas por sí mismos. ¿Verdad? Ajá, tuvieron que hacer las cosas por sí mismos porque como puerto, esta región siempre ha estado poblada. Ha habido pueblos circundando el Golfo de Nicoya, pero los ojos de Costa Rica en algún momento se volcaron hacia el Atlántico. Entonces digamos que se descuidó el Pacífico. Entonces la gente que vivía aquí tuvo que aprender a amarrarse los pantalones y buscar su propia vida. Y esa propia vida se puede traducir entonces en que había una capacidad turística innata y una capacidad de necesidad económica por parte de otros pueblos alrededor de esta lengüeta de arena. Exactamente, los intercambios económicos, aquí habían clientes para los productos que se comerciaban a ambos lados del Golfo de Nicoya. Ajá. Pero también desde el siglo XIX hubo una tendencia de la gente del centro de San José a viajar hacia el puerto a veranear. Entonces, digamos, diciendo de una forma completamente neutral, en Punta Arenas habían clientes, entonces se podía realizar una vida económica, se podían montar negocios. Y hubo gente, a manera de anécdota, ¿verdad? Hubo gente que venía a pasear aquí, Diego, a Punta Arenas, venían a la playa y
Y como era en carreta, que había que venir, y los viajes eran kilométricos, eran de mucho tiempo, 3 días, 4 días para venir y 3 días, 4 días para regresar. Pero resulta que en más de una ocasión, más de uno muere aquí en Punta Arenas. Y tuvieron que dejarlos acá en Punta Arenas. ¿Y dónde los enterraban? Sí, aquí, en la playa de Punta Arenas. Y que ahí están, en algún lado tienen que estar ahí. Wow. Pero ya estamos hablando hace muchísimos, de 100 y pico de años, quizás, más de 100 años. Quizá que 100 años para atrás. Más o menos 100 años para acá. Sí. ¿Entramos en materia entonces? Entremos. Vamos a hablar del primer apellido que tenemos ahí. No podemos abarcar todo. Vamos a ver hasta dónde abarcamos. El primer apellido que traes ahí, ¿cuál es? Casalbolone. Los Casalbolone. Los Casalbolone. El primer Casalbolone, apellido Casalbolone Rivolta, viene desde Italia. Es un señor que se estableció aquí en esta lengüeta de arena y vio una oportunidad. Entonces tuvo su propia fábrica de hielo, un astillero, un aserradero incluso. ¿Dónde? No tenés idea. Un aserradero, no tengo la referencia, un aserradero y la Hacienda Lombardía en Las Cañas. Ah, ok. También fue nombrado agente consular de Italia en Punta Arenas. Ah, qué interesante. Sus hijos entroncaron con la familia de Saturnino Lizano. El expresidente de costarricense, oriundo de Esparza. Exactamente, y encargado de la comarca de Punta Arenas. Qué interesante. Sí. Muy interesante porque fue su nieto, Guillermo Lizano Matamoros, que se casó con Amelia Fait Casalbolone, hija de Alberto Fait y de Rosa Casalbolone. Claro, los Lizano, un saludo para la familia Lizano. Claro que sí, fueron vecinos de este servidor allá entre 1979 hasta 1987 aproximadamente. Wow. Este programa promete, que está bonito, es diferente, completamente diferente. Es de historia principalmente. Está muy bonito, muy interesante. Vamos a ver, el hijo de Guillermo y Amelia fue presidente del Banco Central en 2 ocasiones. Sí, claro. El economista. Exactamente, el economista, famosísimo. Pero este señor tuvo un segundo matrimonio. Ajá. Y este segundo matrimonio, su hijo fue vicepresidente de la República de Costa Rica del 82 al 86, con Luis Alberto Monge. Luis Alberto Monge, claro que sí, claro. Hoy estamos en Conversarte, un programa completamente diferente. Vamos a estar conociendo un poco de algunos apellidos muy característicos acá, de nuestra querida lengüeta de arena. Ya acabamos, y tenemos que ser muy concisos por el tiempo, porque son solamente menos de 60 minutos. Acabamos de hablar, por lo menos, una génesis de lo que fueron los Casalbolone. Hablemos de un segundo apellido, Diego. Ahora vamos a pasar a ¿cuál? Vamos a ver cuál tenemos por aquí. Podemos... creo que ahí tenemos los Barrantes, creo que están por ahí. Los Barrantes está Dunia. Exactamente, la familia de los Barrantes Sanchún. Vamos a hablar de los Barrantes Sanchún. Dunia Barrantes Sanchún. Mucho ojo, Dunia, si estás viendo el programa. Y don William Barrantes, que está en Estados Unidos en estos momentos. Los inmigrantes que llegaron a esta lengüeta de arena, como tenían que hacerse cargo de las cosas por sí mismos, entonces no desarrollaron grupos herméticos, sino que se relacionaron con las personas que ya estaban aquí. Ah, ok. Dunia Barrantes Sanchún, vamos a ver, más o menos hace 6 generaciones, el tatarabuelo es José Damaso Lizano, padre de Saturnino Lizano. Ah, también, entonces están como relacionados. Están relacionados, es una red de influencia, una sola red de influencia. Y el bisabuelo de doña Dunia, por el lado materno, es Andrés Sanchún. Voy a hacer un paréntesis. Estamos hablando de Dunia Barrantes, don William Barrantes, estamos hablando de Yayo, estamos hablando de ustedes, que están ahí viéndonos, la familia de Manglamar. Manglamar, un saludo. El negocio de Manglamar.
El bisabuelo materno de los Barrantes Sanchún es Andrés Sanchún, que llegó a Punta Arenas en 1895 y luego se mudó a Nicoya en 1900, donde abrió la primera pulpería de la ciudad. ¿Ah, sí? Interesante. Fue una adaptación. En Nicoya se desarrolló una cultura híbrida a tal punto que los estudiosos dicen que fue la casa Sanchún, fue una casa donde se comieron comida china y maíz de Guanacaste. Ah, fue una mezcla, como un híbrido. Una mezcla, sí. Una fusión. Una fusión. Perfecto. Además, Elías Celedón, en su libro sobre el puerto, cuenta que Andrés Sanchún tuvo una carnicería aquí en el centro de Punta Arenas. El abuelito. El abuelito Sanchún. Después, otro Sanchún, un primo de doña Duña, Sanchún Morán. Estos grupos como tenían que aprender a hacer las cosas, entonces, hagámoslo en serio, se metieron a organizar, a dirigir. Francisco Sanchún fue regidor por el cantón de Nicoya en el periodo 86-90 y además ocupó el cargo de presidente de la Federación de Municipalidades de Guanacaste. Y fue legislador de Costa Rica también. Ah, sí, don Francisco Sanchún. Don Francisco Sanchún. Vemos que se han fusionado los grupos en la vida económica, incluso la vida política, para defenderse contra las eventualidades que puedan suceder. Eso pasa, y Punta Arenas no ha sido no ha sido parte ajena a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Tenemos muchos políticos nacidos de esta lengüeta de arena, en donde se han dado a la tarea de tratar de desarrollar de una manera integral a nuestra querida lengüeta, querida Punta Arenas. Bueno, no vamos muy lejos. El señor Carlo Martín Litaxan. Pero ya casi vamos a eso, sigamos hablando de los Sanchún. El primer Sanchún, Diego, me dijiste vino de Nicoya. ¿O de dónde vino primero? Llegó a Punta Arenas en 1895. ¿Y no dice de dónde vino? Don Andrés Sanchún vino de Limón. Fue de los miembros de los primeros grupos que fueron contratados para construir el ferrocarril al Atlántico. Cuando terminó el ferrocarril, se vinieron para este lado. Eso fue la génesis del Sanchún acá. Perfecto. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Recordarles que este programa se transmite todos los lunes y martes al ser las 10 de la noche en las redes oficiales de Radio Puerto Televisión. De igual manera en el canal oficial de Liberty Go Next TV, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. Me dicen que vamos a nuestro primer corte y ya regresamos para hablar de otros apellidos, iniciando con el apellido Taxan, que es muy poco lo que se sabe del apellido Taxan, de sus orígenes. Hoy lo vamos a conocer. Ya regresamos. Segunda parte de Conversarte, el arte de conversar. Hoy tenemos como invitado a un historiador, un querido amigo realmente, un amigo de las tablas, compañero actor también. Él es historiador y él se ha especializado prácticamente en hacer árboles genealógicos. Lo hizo conmigo, me hizo un árbol genealógico hace ya un poco más de un año. Y hace unas semanas
nació la idea de invitarlo a conversarte para que nos hablara acerca de algunos apellidos que se caracterizan acá de nuestra zona. Y él está aquí con nosotros, Diego Quesada. Diego, bueno, ya hablamos de los Casalbolone, que prácticamente es un apellido que ha ido desapareciendo realmente, ¿verdad? Pero quedan los Lizano, que los Lizano sí son un engranaje de los Casalbolone. Y ya hablamos de que el que fuera presidente del Banco Central, Guillermo Lizano, etcétera, y otros más muy conocidos en la vida política y en la vida social de nuestro país. También hablamos de los Sanchún. De los Sanchún propiamente acá en Punta Arenas. Dunia Barrantes Sanchún, William Barrantes Sanchún, Yayo, etcétera. Hay varios que son Sanchún acá y que han tenido una vida activa completamente para beneficio de nuestra lengüeta de arena. Ahora vamos a hablar de un apellido muy particular, un apellido oriental, que es oriental y que a la vez no es oriental. Ahorita vamos a explicar por qué. El apellido Taxan. Taxan, migrantes también, por la construcción del ferrocarril. En Limón. En Limón. Fue un convoy de trabajadores, varios convoyes de trabajadores para construir el ferrocarril. Pero solamente venía uno con ese apellido. Sí. Ahorita vamos a contar por qué. Sí, venía uno con ese apellido. Vamos a hablar de ese apellido, qué significa. Y vea, este señor... Taxan, T-A-C-S-A-N. El señor Taxan. Este señor, sus herederos, incursionaron en las labores de dirección, en las labores políticas. Por ejemplo, tenemos un exdiputado por Guanacaste entre 1986 y 1990, el periodo de Óscar Arias Sánchez. En ese mismo momento también trabajó como embajador de Costa Rica en Nicaragua. Y además, en su preocupación por las nuevas generaciones, por estar siempre pendiente de sus familias y de sus semejantes, se desempeñó como director del Liceo de Cañas, tierra que lo vio ahí por muchísimos años. Y además que fue es un lugar donde muchos Taxan se encuentran en estos momentos. Creo que en la actualidad hay Taxan en Limón, en Guanacaste, acá en Punta Arenas. Y para nuestros intereses, un saludo para el licenciado Carlos Martín Lee Taxan. La mamá de Carlos fue doña Mirna Taxan, ¿verdad? Ella era la pura Taxan en ese sentido. ¿Cómo nace el apellido Taxan acá? Viene este señor de la China, ¿verdad? Era oriental, no sabía hablar absolutamente nada de español, viene por Limón, como lo acaba de decir don Diego. ¿Sabes qué año más o menos ingresó esa persona acá? Tiene que ser los 80 del siglo XIX. En 1880 aproximadamente. En esa década. Llega este señor a la aduana de Limón para registrarse, y como no sabía decir absolutamente nada en español, el agente aduanal que lo atiende le pregunta ¿cuál es su nombre? Y ese señor, ese chino, ese oriental, que venía además vestido de oriental, decía únicamente esto: Taxan, 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 que dígame su nombre, Taxan. Taxan es gracias, o es una expresión de gratitud, o de muchas gracias, o gracias no sé si es mandarín, o no sé si es chino, si es no sé, pero Taxan era gracias, según lo que indica este colega Carlos Lee Taxan. ¿Qué pasa? Que el agente aduanal lo registra como Taxan, de apellido Taxan. Y ahí fue el primer Taxan de Costa Rica, que no hay ningún Taxan en China originario, no. El primer Taxan en el mundo
es en Costa Rica, en esa época, en 1880 aproximadamente. Vamos a extendernos un poquito con eso. Ahora hay muchos taxan en todo el país, pero es toda una familia. Creo que actualmente hay como 800 y pico de taxan en todo el país. Qué interesante, ¿verdad? Pues sí, ahorita hay mucha gente apellido Taxan, muchísima. Una cosa que hay que hacer notar es que como medio de sobrevivencia, los grupos migrantes tendían a ser muy herméticos entre sí. Claro. De hecho, Celedón en su libro sobre el puerto de Punta Arenas habla que los migrantes chinos que venían de Limón hacia acá importaban y exportaban sus productos para hacer negocios entre ellos. Una forma de sobrevivencia. Pero aquí en Punta Arenas no. Aquí los grupos se abrieron y se mezclaron con la gente que había en el puerto. Y por eso tenemos tantos taxans. Claro, claro que sí. Ok, vamos a seguir hablando entonces del siguiente apellido. A ver, Diego, decime vos cuál tenés por ahí. Hablemos de los Jiménez. Los Jiménez, los famosísimos Jiménez. Vamos a ver. En los Jiménez tenemos a... tenemos aquí en Punta Arenas varias ramas de Jiménez. Ok, el primer Jiménez acá en Punta Arenas, ¿cuándo llegó? A mediados del siglo XIX. Todos van más o menos por esa fecha. Más o menos buscando tierras. Hay una rama que viene de Orotina. Ajá. Hay una rama que viene de Heredia, que en la de menos están emparentados, pero los documentos no los he podido encontrar. Los que vienen de Orotina, por ejemplo, están emparentados con nuestro querido Ricardo Jiménez. Los otros que vienen de Heredia pasan aquí al puerto y vemos varias ramas. Realmente varias ramas de Jiménez, muchísimos Jiménez. ¿Vamos a hablar de alguno en especial, de la actualidad? Sí, por ejemplo, vamos a ver, lo que es ambas ramas de Jiménez son nietos de un sargento, el sargento mayor, Antonio Aurelio de Zamora y Ocampo. Tiene varios hijos, tiene como 10, pero tiene 2 en particular, Francisco Zamora y el capitán Juan José Zamora. La primera línea de Jiménez, la mayoría se quedaron entre San José y Orotina. Y esa línea de Jiménez dio varios presidentes. Dio, por ejemplo, a Jesús Jiménez, a Ricardo Jiménez. Por ejemplo, esta línea de Jiménez se emparentó con el apellido Tinoco. Tinoco. Entonces, por ejemplo, es el que llega a Federico Tinoco, el dictador. Después hay una cosa muy, muy especial porque esta rama de Tinocos entronca con un muchacho que se llamó Arturo Tinoco Jiménez, involucrado en el proyecto de la primera cañería de Punta Arenas. Ok, a eso vamos. Va por ahí el asunto entonces. Exactamente. ¿Y ese muchacho o esa persona, ese tal Tinoco Jiménez, al día de hoy tiene algún familiar ya aquí, al día de hoy, acá en Punta Arenas? No los he encontrado. No. Es probable que los apellidos se hayan ido perdiendo. Ok, hablemos entonces, no sé si tenés por ahí algún ancestro de la reconocida profesora Esther Jiménez, que es una muy conocida acá, Esthercita Jiménez, ¿verdad? Que tuvo el prekinder colorín, etcétera. Vamos a ver si por ahí tenemos algo. Claro, el segundo hijo, que te hablaba yo de ese capitán, el tataranieto de ese segundo hijo fue José Ignacio Pérez Zamora, casado en Esparza en el 1861, alcalde de Punta Arenas, por cierto, en 1866, juez único constitucional de Esparza, y después en 1888... ¿Estás hablando de los Pérez, entonces? De ese segundo hijo, Jiménez. Perdón. Pero el Jiménez, por la organización que tenemos en Costa Rica, normalmente cuando el apellido viene por las mujeres, entonces se pone de segundo, y el que impera es el del hombre. Entonces, este problema es el que hace que se desaparezca el Jiménez. Pero son los mismos. Este señor Ignacio Pérez Zamora, alcalde suplente en la Corte Suprema de Justicia, tuvo una nieta
Berta Zoila Pérez. Ajá. Abuela, mamá de Esther y abuela de nuestro Mauricio. El esposo de Berta Zoila Pérez, se llamó Pedro Jiménez, Guido. Retomamos los Jiménez. Su tío, Agustín Guido Alvarado, perteneció al Club de Amigos de Punta Arenas. Gente que se dedicaba a invertir en cosas para los puntarenenses. Y se involucró en la instalación de la biblioteca y de la iglesia. Su hermana, Lía Jiménez, dio a luz a Virginia. El padrastro de Virginia es un señor que se llamó Rolando Grutter. Sí, claro, el artista escénico costarricense. Vamos a irnos a un corte, Diego, y vamos a seguir hablando de esta familia. Excelente. Se va rápido esto, ya regresamos. Esto es Conversarte hoy con un programa completamente diferente de apellidos característicos de nuestra lengüeta de arena Punta Arenas. Ya regresamos. Tercera parte de Conversarte, el arte de conversar, hoy con un programa dedicado a algunos apellidos puntarenenses, algunos apellidos que son característicos de la zona de nuestro Pacífico, algunos apellidos que de una u otra manera han venido a engrosar la historia puntarenense y que han venido a aportar también al desarrollo de nuestra querida Punta Arenas. Continuamos, antes de irnos al corte, hablando de los Jiménez. De los Jiménez, que hay muchas ramas de Jiménez. Las dos más grandes fue los primeros Jiménez, que dio, por ejemplo, a los presidentes, Ricardo Jiménez, Jesús Jiménez, y la otra, la que se quedó, digamos que de este lado, que son los descendientes de José Ignacio Pérez Zamora, alcalde suplente de la Corte Suprema de Justicia. Descendientes de él es doña Esther Jiménez y nuestro querido Mauricio. Astorga Jiménez. Astorga Jiménez, exactamente. Son Jiménez que realmente han estado por todo lado, porque, por ejemplo, más Jiménez cruzaron también, siguieron caminando por este sector del Golfo de Nicoya y emparentaron con los fundadores de Miramar. Okay. Miramar, por ejemplo, el fundador oficial de Miramar es Ramón González Alvarado. Su nieto emparentó con Jiménez, con una muchacha Jiménez y con la familia Cop Chang. El sobrino de ellos fue Rafael María Cop Jiménez, embajador de Costa Rica en China. Bueno, cómo vamos conociendo poco a poco la historia, porque es correcto conocer la historia, es correcto saber de dónde provenimos, porque de la manera en que sabemos nuestro pasado, sabemos hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Eso es completamente correcto. Vamos a pasar a otro apellido, Diego. Hablemos de los Ramos. Aquí en nuestra radiotelevisora, en Radio Puerto Televisión, nuestro gerente, don Clever Ramos, es de los Ramos, descendientes del primer Ramos que vino aquí. Contanos un poco de la historia de los Ramos acá. ¿Quién fue el primero? Los Ramos son migrantes, son también migrantes en particular de migrantes de Nicaragua. Hay un antepasado directo de este señor que trabaja, por ejemplo, en la Junta de Salud del hospital,
Pero lo que te quería yo hablar era que en los ancestros de los Ramos también emparentan con la casa del señor Baltasar de Mora. Baltasar de Mora es el ancestro directo del presidente Juan Rafael Mora. Ah, caray. Es una red de influencia en la sobrevivencia. Los grupos se abren hacia todos lados y emparentan con todos. Podríamos decir entonces de que muchos porteños de diferentes apellidos tienen cierto abolengo presidencial. Son primos. Muchos. Todos. ¿Cómo todos? Prácticamente todos están conectados, pero sí, eso es cierto. Hay muchos porteños que tienen abolengo presidencial. Qué bueno. Eso es muy cierto. Ok, ¿cómo se llamó el primer Ramos que estuvo aquí? Ramos es una muchacha, María Ramos. Ancestro de el que mencionaste. Y como te digo, realmente han tenido una descendencia grande en Costa Rica. Y vuelvo y repito, Punta Arenas se ha destacado por los migrantes que se esfuerzan en hacer las cosas por sí mismos. Realmente ponerle atención a cada fase de la vida, cada fase importante en la preservación de la vida. Como te dije, un miembro en la Junta de Salud del hospital, hay que hacer las cosas por sí mismos, porque no se puede esperar, digamos, apoyo de un lugar muy lejano, como lo es San José en aquellas épocas. De esta familia Ramos, y vamos, hay varias ramas de los Ramos, ¿verdad? Varias ramas de los Ramos. Muy poéticos son eso. Estamos hablando, pues sí, iniciamos hablando de don Clever Ramos, por un lado, su hermana, la niña Lisset, de doña Chepita, la mamá, bueno, el papá, no recuerdo cómo se llamaba el papá de don Clever. Estamos hablando también de hay otros Ramos acá en Punta Arenas, que vivieron también por el lado del cuerpo de bomberos, de don Miguel Ramos y familia. Y luego también se encuentran otros Ramos, también la familia del señor Manuel Ramos, un empresario autobusero. Vamos a pasar con otro apellido, Diego. Vamos a pasar con el apellido Brenes. El apellido Brenes. Que los Brenes tienen mucha participación política acá en Punta Arenas. Hay abogados, hay médicos, hay empresarios. Ahora, Diego, hablemos del apellido Brenes, un apellido donde ha habido son varias líneas también de los Brenes acá en Punta Arenas, en el sector salud. Recuerdo al doctor Agustín Brenes, en el sector político, don Otto Brenes, el abogado que fue embajador y fue diputado. Veo también a la señora Sonia Brenes, que viven por acá cerca del estudio de Radio Puerto Televisión. Hablemos de los Brenes. Los Brenes, como hablamos hace un rato, los Sanchón emparentan con los Lizano. Después, un tío abuelo de Damaso Lizano, el papá de Saturnino, Juan José Lizano Villalobos, emparenta con una rama Brenes aquí en Punta Arenas, y son los ancestros de José Brenes Hernández, casado en 1950 con una muchacha León y padres de José Alberto Brenes León. Ese mismo. Otros Brenes, por ejemplo, el señor Agustín Brenes y Coralia Madrid son los padres de Miguel Brenes Madrid, desaparecido en 1922, fundador de la empresa de transporte en el Golfo de Nicoya, exportador de madera. Y hay Celedón, en el libro que te conté, tiene una anécdota muy curiosa, porque él importó una máquina apaga incendios y no hubo ningún incendio, entonces la máquina se echó a perder.
¿Eso fue hace cuánto? Eso fue en el siglo XX, en el primer cuarto del siglo XX. De hecho, ojalá se pudiera, hay una imagen que al rato podemos compartir, claro, del señor Miguel Brenes Madrid. Cómo se veía ya, un saludo por un saludo de condolencias en el periódico a la familia. Ah, qué bien, qué interesante. Es muy, muy curioso. Después, este señor Brenes, Miguel Brenes Madrid, tuvo 2 hijos de distintos matrimonios. El primero, Agustín Brenes, tuvo una oficina de venta de etiquetes y bodegas de empresas de transportes marítimos. Después, este señor, este mismo que te digo, se casó con una muchacha Guzmán y tuvieron muchísimos hijos. Por ejemplo, ya desaparecieron muchos: Mélida, Narcisa, María, Balbina, María, Gladys Hermenegilda, Zoraida y un José Roberto Brenes, que tiene 2 nietos que hoy viven en San José. Ah, ok. Pero eran de aquí propiamente. Exactamente, la familia es de aquí. Después está Miguel Brenes Gutiérrez. Fue abogado por la Universidad de Costa Rica, fue magistrado suplente de la Corte Suprema, fue secretario de Estado, fue secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión Social, fue miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro por muchos años y diputado de la Asamblea Constituyente en el 49. O sea, hay mucho porteño de gran valía para la historia incluso costarricense, ¿verdad? Y los Brenes no fueron la excepción. Unos Brenes reconocidos acá en Punta Arenas, bueno, ya lo dije, la familia Brenes León, de la cual es don José Alberto Brenes León, conocido como Otto Brenes, un reconocido abogado. El doctor Agustín Brenes, quien fuera médico durante muchos años de cabecera de algunas familias porteñas y que trabajó durante prácticamente toda su vida en el Hospital Monseñor Sanabria, que ya desapareció físicamente. También estamos hablando de la familia Brenes, que actualmente se encuentra ubicada, otros Brenes que se encuentran ubicados en Barrio El Carmen. También podemos hablar de la familia Brenes, que se emparentan con la familia Rena, los Rena Brenes, de donde podemos hablar de Sonia Brenes, que ahí la veo todos los días prácticamente caminando por la calle. Ella vive por acá cerca de Radio Puerto Televisión, a un costado de Cope Servidores. Vamos a seguir hablando entonces del siguiente apellido, Diego, ¿qué te parece? Porque no hablamos del apellido. El apellido es un apellido muy particular y he querido traerlo a colación por el momento presente que está viviendo esta familia en el deporte local puntarenense. Hablo de la familia de los Pelicans, hablo de la familia Shedden, los Shedden. A ver, ¿qué podemos hablar de los Shedden acá? Los Shedden, el Shedden que me dijiste es nieto de inmigrantes. Volvemos a encontrar migrantes aquí en esta lengüeta de arena. Es nieto de inmigrantes del hogar conformado por Jorge Shedden Vázquez, telegrafista, originario de El Callao en Perú, y de Virginia Shand, jamaiquina. Los nietos de Shedden Serna fueron convocados a la selección mayor de baloncesto. Los Shedden, entonces, los actuales, los muchachos que están actualmente jugando en Pelicans, son originarios, entonces sus ancestros vienen de Perú, prácticamente. De Perú. Vamos a un corte y continuamos hablando de los Shedden, ¿te parece? Vamos a un corte, ya regresamos.
programa hoy me ha parecido bastante cultural incluso, ¿verdad? Tenemos que aprender qué pasó con la historia para saber hacia dónde vamos. Y el programa de hoy no es la excepción al conocer un poquito, una pincelada, porque no se puede abarcar tampoco tanto en este tipo de programas. Pero bueno, sigamos hablando de los Shedden. De los Shedden. Diego, ese señor, ese primer Shedden, Jorge Shedden Vázquez, me estás hablando, fue el primer telegrafista o uno de los primeros telegrafistas que hubo acá en Punta Arenas. ¿Tenés ahí el dato de qué fecha fue? No, específicamente no, pero estamos hablando de último cuarto del siglo XIX, primer cuarto del siglo XX. Y esta familia Shedden, pues además de que ya conocemos el arraigo deportivo, el talento, la habilidad para jugar baloncesto, han sido también pioneros desde hace muchísimos años de negocios, de locales comerciales, de ser empresarios, de ser comerciantes acá en Punta Arenas. Recuerdo el Cacique, por ejemplo, la distribuidora El Cacique, acá en Punta Arenas. Bueno, los Shedden también emparentaron con los Lizano, con la familia Saturnino Lizano. Pero esta familia Lizano emparentaba con todo el mundo. Un montón de cosas. Pero bueno. Vean, un regidor de Punta Arenas que se llamó Feliciano Quirós, hijo de migrantes también, sus nietos, Quirós Canesa, un nieto, Jesús Quirós Canesa, casó con Catalina Coñuc Lizano, hija de María Cristina Lizano, hija de Joaquín de Jesús, hermano de Saturnino. Bueno, Jesús y Catalina tienen una hija, María Lorena Quirós, que se casó con Olman Shedden Serna. Sí, exactamente. Entonces, ahí tenemos la conexión. Actualmente, ¿verdad? Ya esta es la familia, ya llegamos a esta familia al día de hoy. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Ok, me dicen que ahorita nos vamos. Diego, quisiera que me hablaras de un apellido bastante particular, un apellido que dicen que es el apellido que hay más personas en el mundo, incluso con este apellido. Y acá en Punta Arenas no es la excepción, y toca las hebras de mi persona, porque quiero que te refieras ahora de los Martínez. A ver, ¿qué podemos hablar bueno? Porque hay muchas cosas buenas de hablar de los Martínez, ¿verdad? Y allá, por allá se ríe nuestro director de cámaras. Pero vamos a ver, ¿quién fue el primer Martínez? Que a mí me dicen, Diego, no sé, me dicen que yo no debí de haber sido de apellido Martínez. Yo tuve que haber sido Torre. Pero bueno, vamos a ver. Al final soy Martínez. Mi papá Alfonso Martínez, mi abuelo Alfonso Martínez, y luego por ahí mi bisabuela, no sé, no la conocí, pero también era de apellido Martínez, de Nicaragua. Okay. Y se vinieron para acá adelante. Claro. ¿Qué tenés vos ahí? Ahora más bien me generó una pregunta, una nueva inquietud para seguir. Bueno, los Martínez son migrantes nicaragüenses, sí, claro, que emparentan con los Jiménez también. Por ejemplo, para muestra un botón, Belisa Sandí Jiménez es la abuela materna de Sonia Chávez. Sí, mi madre, es de los Chávez. Exactamente, desde ese lado, pero también hay Jiménez por ahí. Después, el padre de esta Belisa, Jesús Sandí, centrémonos en él. 4 generaciones atrás encontramos a un señor Juan Fernández del Val Martínez, de Burgos, España, dueño de cacautales en Matina. Mucho tico hizo mucho negocio con el cacao antes de que apareciera el café. Uno de ellos fueron los Martínez. Pero estás hablando entonces de que esos Martínez eran ancestros de mi madre, consanguíneos. Exactamente. Ahora, tu madre está emparentada con la casa de Baltasar de Mora, que dio el presidente Juan Rafael Mora Porras. Ah, caray. Ajá.
¿Quién me quita ahora? ¿Quién lo ve? Ahora, cuando me dijiste que tu apellido podía ser Torre, hay una cosa muy curiosa. Hay una persona, un señor Arturo Torres Martínez, desaparecido en el 29, claro, hijo de migrantes, que convive con su abuela Josefa Martínez y Nicolás Lizano Martínez. Adivine, familiar de quién, de don Saturnino. Este señor Arturo Torres es redactor de La Prensa Libre, maestro de la escuela Julia Lang en San José y primer director de la Escuela Normal. Que hay una escuela actualmente en Esparza, la Escuela Arturo Torres Martínez. Arturo Torres Martínez. Ahora, revisando los documentos, lo que me encuentro es que él se casó en Nueva York con una estadounidense y los artículos hablan de una hija, pero realmente no he podido encontrar el nombre de la descendencia. Pero cuando me decías de eso, que pudiste haber sido Torre o Torres. Torre, quién sabe. Por ahí. Esto es una zona que, a pesar de que mucha gente se mueve, es una zona muy chiquita. El primer Martínez, entonces, retomando, el primer Martínez propiamente que se ve acá en Punta Arenas, dice ahí cuándo fue. ¿Cuándo fue aproximadamente? A mediados del siglo XIX, la primera inmigrante. Todos fueron ahí, a mediados de 1850. Exactamente. ¿Por qué a mediados del siglo XIX? Porque en esos años se declara Punta Arenas Puerto Franco, zona franca, entonces no hay muchos impuestos para comerciar, digamos, entre los puntarenenses o entre Nicoya. Entonces la gente se viene para acá porque todo es posible. Claro. Es posible hacer vida. Incluso en el artículo que te comentaba hace un rato, cuando habían, por ejemplo, la facilidad del tren o la facilidad del canal o el ferrocarril en Panamá, los fletes eran muy altos, entonces se seguía con las carretas y se seguía el comercio aquí, porque aquí no habían impuestos, aquí había mucha facilidad. Entonces toda la gente se venía para acá. Incluso antes de terminar el siglo XIX, cónsules, vicecónsules de Alemania, de Estados Unidos, están viviendo entre Esparza y Punta Arenas. Algo está pasando en esta región. Hay una vida económica particular. Muy incipiente. Se está creciendo, pero se está creciendo porque se genera una cadena de suministros. Se necesitan empleados, se necesitan profesionales. Como lo que te hablaba yo de los telegrafistas. Viene un telegrafista y que se encarga, bueno, pero le enseñan a los demás. Que vienen, por ejemplo, los carretoneros. Hay mucha gente aquí, que carretoneros, que turistas. Bueno, se abre el hospital. Hay mucha gente circulando, entonces se ocupan empleados, se ocupa dar trabajo y se ocupa enseñar a la gente a hacer sus cosas. Y la gente está dispuesta a meter las manos, a hacer por sí mismos. Era una tierra virgen prácticamente. Sí. Yo diría, me atrevería yo a decir que todo era posible. Para los migrantes todo era posible porque técnicamente se estaba lejos del control, pero para llevar un orden había que desglosar las obligaciones de cada uno y todo era posible. Hijos de inmigrantes han sido diputados, hijos de inmigrantes han sido presidentes. Un migrante entró por Limón, un hijo de un croata, el nieto de ese croata fue presidente, Francisco Orlić. Orlić, claro. Orlić Bolmarsic. Yo creo que todo era posible. Y que aquí hay familia también de los Orlić. Bueno, parece que nos estamos yendo ya casi, Diego. Una pregunta. Bueno, primero agradecerte por haberte tomado el tiempo de venir aquí a instruirnos un poco acerca de una pincelada de algunas familias puntarenenses. Creo que también te dedicas a hacer árboles genealógicos, ¿verdad? Buscar la historia de si una familia te pide, lo pueden hacer. Por supuesto. Podemos dar tu número telefónico y que lo indiquen acá en el cintillo. Adelante. Muchas gracias, sería el 8427-5474. Repitámoslo otra vez. 8427-5474. Para que te llamen y que puedan contactarte y que puedan
tener un recuerdo, un regalo muy bonito para alguna familia, ¿cierto? Sí, no, eso, hablemos, eso es muy bonito, porque nos hemos encontrado con algo muy divertido, porque cuando, por ejemplo, se le da el árbol genealógico a una persona mayor, la persona mayor se le iluminan los ojos y comienza a recordar cosas, conexiones, personas. Claro. Es muy bonito. Diego, muchas gracias. Ha sido un gustazo y ojalá que podamos tenerte en algún momento acá o en algún otro programa de Radio Puerto. A vos las gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Nos vemos la próximo lunes o martes. Ustedes escogen, 10 de la noche, en las redes oficiales de Radio Puerto Televisión o de igual manera en el canal oficial de Liberty Go Next TV, los martes, 9 de la noche. Carlos Martínez se despide. Dios los bendiga. Chao.